Hola amigos y amigas de Filmados. Prime Video estrenó hace unas semanas una serie de terror que enseguida alcanzó una muy buena posición en el top de series más vistas de la plataforma. Hablo de Dime tu nombre y es que junto a Michelle Jenner, Raúl Arévalo, Elena Rivera, entre otros actores y actrices, ya es un gancho suficiente para empezar a verla. Hoy estamos con su director, Hugo Stuben. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. La serie se estrenó el pasado 31 de octubre y habéis permanecido en el top 10 de Prime Video durante un montón de tiempo, hasta llegar a esa cima, ¿no? Enhorabuena. Muchas gracias, sí, sí. Además que uno se siente siempre muy contento por el equipo, ¿no? Que al final una serie como esta que lleva mucho trabajo, mucho cariño y mucho esfuerzo, llega al número uno con la de cantidad de productos y oferta que hay, pues, hombre, siempre da alegría, ¿no? Cuando uno estrena una serie, sobre todo en plataformas, ¿uno está atento a esos datos o son cosas que llegan sin darse cuenta? Que te escriben al móvil, oye, mira, que es que resulta que estás en este top. Pues la verdad es que ahora estoy rodando otra peli, mi tercer largometraje se llama El Nido. Y me pilló un poco de sorpresa y fue un poco los actores, ¿no? Que de repente me escribieron un mensaje de, oye, estamos en número uno y tal, y ya te pones a investigar y dices, ostras, es verdad que hemos llegado al número uno, pero hombre, estás atento porque quieres al final que ver esos datos, sobre todo para saber si el público lo ha recibido bien, si está gustando o no. Pero bueno, al final yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que las críticas son críticas y al final siempre va a haber críticas de bueno y de malo. O sea, siempre va a haber gente que va a querer más terror o va a haber gente que va a querer más tema social, en nuestro caso. Va a querer gente que, no sé, de diferentes opciones, ¿no? Pero la verdad es que estar número uno y mantenernos en el top 10 durante estas semanas ha sido, vamos, una alegría para todos. Para que aquella persona que nos esté viendo o escuchando sepa de qué estamos hablando, si es que no se ha enterado todavía, cuéntanos un poco de qué va, dime tu nombre. Bueno, Dime tu nombre es una serie de terror que mezcla un poquito lo que es el terror sobrenatural con un terror un poco más terrenal, que a mí es el que más miedo me da, que es un poco el tema más social de la serie, con el racismo, que lamentablemente es algo que tenemos arrastrando y que sigue actualmente. Y la historia básicamente es como un cura cristiano y un imán musulmán mediante una trabajadora de una ONG, que es Michelle Jenner, se unen para salvar a un niño poseído. Entonces aquí lo que va a haber es un exorcismo, pero no un exorcismo cristiano, sino un exorcismo musulmán. Entonces aquí está un poco una de las ideas de conceptos clave que nacieron desde el principio y se mantuvo en la serie. Y es un poco sobre esta base en la que de repente formamos una historia de un pueblo español en los años 90, donde un grupo de marroquíes van a una pedanía abandonada que se llama Fuensanta, de un pueblo donde viven los españoles que es Río Blanco, y hay tiranteces y hay malos rollos. Entonces, estas son un poco las dos capas de la historia, ¿no? Claro, porque ¿cuál es el límite entre querer satisfacer con ese miedo que propone la serie, con ese terror, ¿no? Em, Entre ofrecer eso y una crítica social, porque imagino que esa combinación real y ficticio también juega ahí. Mm. Bueno, al final, para mí, Dime tu nombre no es una serie de terror, de sustos fáciles y sustos gratuitos. Es una serie más que es más atmosférica, es una serie que te va llevando la historia y los personajes hacia ese terror, que como digo es una mezcla, ¿no? De terror sobrenatural y terror real, que para mí es el que más miedo me da en la serie, ¿no? Que es un poco a lo mejor el que más puedo focalizar en la serie, pero claro, como un fan de las pelis de terror, un gran fan del Exorcista, porque mis compañeros Alejandro Hernández y César de Nicolás, que somos los tres creadores y guionistas de la serie, pues claro, venimos de unas películas de los 70, de los 80 que a mí me marcaron mucho. Entonces, bueno, ese tipo de películas, no sé, hablo con mucha gente y no recuerdas muy bien lo que te marcó ese tipo de películas y cómo están hechas ese tipo de películas. En el sentido de que, por ejemplo, El Exorcista, el exorcismo real, lo que todos recordamos dura 20 minutos en toda la película. O sea, y Sí. eso funciona muy bien porque durante la hora y pico que te están cocinando momentos
de la niña, de cómo va empeorando, de la madre, de su relación con su hija, del cura que entra, tal, todo eso como te lo van cocinando. A mí ese tipo de tratamiento, la verdad es que me gusta mucho y por eso lo he intentado implementar en Dime tu nombre, ¿no? Que es una historia que se va cocinando, no digo a fuego lento, pero sí que se va cocinando y vas viendo que esto es una olla a presión y las dos historias confluyen, ¿no? O sea, creo que funciona muy bien poder juntar a un imán y a un cura cristiano, que son como en principio dos personalidades distintas, dos religiones diferentes, y la serie también trata de arrojar un poquito de luz y un poquito de esperanza en que todos en realidad somos iguales y todos nos necesitamos. Y como dice el imán, que interpreta por Jonas Boab, al mal le da igual por quién recemos. Entonces, esa es la esencia de la serie, que da exactamente igual a quién le recemos contra el mal, ¿no? Es una esencia que lleva también, lleva tus manos porque has dirigido los 6 episodios que la componen y has escrito Sí. 2 de ellos. Cambia mucho la creación del terror sobrenatural desde esas palabras, esas primeras palabras escritas para describirlo, hasta su personificación ante la cámara. Bueno, todo tiene una transformación. O sea, al final una serie, una película, uno la piensa en guión, en palabras. En mi caso las visualizo porque al ser guionista y director, pues intento visualizar y plasmar el guión un poco, ser un poco más preciso, pero es verdad que tiene una transformación y una interpretación a la hora de rodarlo y más allá tiene una interpretación a la hora de montarlo también. O sea, que llega un momento en el que en montaje puedes encontrar cosas que no encontraste ni en rodaje ni en el propio guión cuando arrancaste, ¿no? Entonces de repente encuentras cositas ahí al final que, que no te esperabas, pero es verdad que si tú tienes claro desde el principio lo que quieres, creo que el camino es más llevadero. Y sobre todo que tienes el foco como muy centralizado, o sea, es como la serie ya quien la pueda ver, pues verá ciertos planos, la estética, planos muy descuadrados, con muchos aires, una estética muy cinematográfica, planos a veces muy lejanos, también porque en la historia me pedía que tuviera una lejanía en algunos momentos como si fueran los jeans los que están viendo todo lo que está pasando en el pueblo y cómo se está cociendo todo. O sea, que todo tiene un porqué en la serie, pero es verdad que del guión como tal al rodaje ahí hay un trabajo de planificación y un trabajo de los actores te van planificando cosas, te van proponiendo cosas, tu equipo, que a mí me gusta mucho escuchar al director de fotografía, a la gente que me rodea, de repente, gente que te rodea que siempre que tiene que ser mejor que tú para que cuando pidas opinión de repente te den opiniones muy buenas y muy válidas y puedan entrar por el filtro que tenías tú en la cabeza, pero sobre todo tener un camino recto, ¿no? O sea, en la serie yo tenía muy claro la estética que quería y el camino que quería llevar y para bien o para mal, pues lo tienes que seguir. Claro, me llama la atención sobre todo la parte de la postproducción, porque yo soy montador y claro, quería saber un poco cómo ha sido ese momento de haber terminado todo, que la persona que se encargara del montaje ya haya ingestado todos los frutos, ya se haya unificado las secuencias y todo eso. El Mm. momento en el que tú te sientas con esa persona, ¿qué indicaciones recibe? Bueno, a ver, a mí lo que me pasa es que yo también monto, ¿vale? O sea, no me considero montador, ni mucho menos, ni igual, ni me considero músico, aunque toco el piano, entonces, que sí, son artes que me gustan mucho y suelo montar con Final y con programas así, entonces me gusta mucho montaje y a la hora de rodar pienso mucho en el montaje. Entonces, es verdad que mi manera de rodar no es de cubrirme en exceso, de rodar muchos másters y luego montaje ver qué pasará, sino tenerlo bastante claro en rodaje y descubrir cosas en rodaje que van por el estilo que quiero y tal. Y en montaje suelo ir bastante, con un camino bastante marcado. Entonces, suelo dejar libertad a los montadores, pero ellos ya van viendo con el material que le mando o a través de un story que me gusta mucho planificar o cosas que han surgido en el momento que ya está muy marcado, a veces las propias secuencias, ¿no? Y me gusta mucho escucharles, pero a la vez es como recíproco, ¿no? Ellos ven que está todo muy marcado, pero a la vez les dejo libertad para, oye, vamos a probar cosas y si funcionan, maravilloso. O sea, si es una idea muchísimo mejor que la que yo tenía a lo mejor hace 2 años o tres, desde que empecé Sí. la serie, desde que empecé a escribir, desde que empecé a rodar, si en montaje encontramos una idea mejor, por favor, o sea, todo es por el bien de la serie, ¿no?
Sí, eso se agradece porque luego es en el momento en el que el montador y el director se vuelven uno, porque al final es lo que tiene uno en la cabeza, las propuestas de la persona que se encarga de juntarlas Claro, y unificarlo todo en una creación como lo que estamos viendo aquí a mis espaldas, que tengo puesto claro. el tráiler y que ya estamos viendo en Prime Video. Me llamaba, Al nada, eso me final, llamaba la... perdóname, al Sí. final, hablando de montaje, para mí siempre es primordial que primero vaya el corte de la emoción. Esto lo habremos leído mucho en libros de montaje, pero es así. O sea, al final me encanta el raccord, por ejemplo, me gusta mucho llevar el raccord y cosas así y tal, estéticamente, pero a la hora de la verdad, cuando montas, tienes que montar con la emoción y lo primero que tiene que pasarte es la emoción en el corte, ¿no? Entonces, por eso hemos montado con Lucas y Pablo, dos montadores maravillosos, he tenido dos editores, y la verdad es que han sido increíbles porque de repente han montado ciertas secuencias donde sí tenía bastantes planos diferentes y tal, y hemos ido jugando con cosas. Y la premisa, como me preguntabas, era un poco eso, no perder el foco de dónde vamos, perdón, no perder el foco de dónde vamos, no perder la atmósfera y el tono, sobre todo, ¿no? ¿Puedo preguntarte con qué programa editabais? Con Final Con Cut. Final Cut. Wow. Mm. Sí, es que es curioso porque muchas veces, bueno, hace muchos años recuerdo que solamente se editaba con Avid y, y claro, había que aprender un poco esos tejemanejes, ¿no? Que se las Claro, traía. Luego apareció Final Cut, que ofrecía un montón de libertades, parecía más intuitivo, pero sí. está súper completo. Luego un montón de productoras trabaja con Premiere. Yo me tiré un montón de años trabajando con Final Cut, luego cambié de trabajo y me pasé a Premiere. El Final Cut a día Ah, de hoy lo mira. sigo utilizando en mi casa porque no me gusta olvidarlo y Ah, me llama mucho la atención y me gusta saber este tipo mm. de información. De hecho, cuando se termina muchas veces una película, intento mirar el timeline y digo, ¿este qué programa será? ¿Este qué tal? Y me gusta Y, mucho. Pues fíjate, bueno, discúlpame que estoy un poco acatarrado, que llevo 4 días acatarrado, por eso Nah, toso un poco. joder. Yo trabajo mucho con otro montador que se llama Nacho Ruiz Capillas. De hecho, la película del Nido la estoy montando con Nacho Ruiz Capillas, que ya montó conmigo solo, y el desafío ETA. Y hay una cosa que me fascina porque le da igual el programa de montaje. Sí, O sea, le eso da es. igual Avid, Premiere o Final, lo que sea. Es Sí. quien sabe montar, monta en cualquier programa y la verdad es que eso es fascinante. O sea, el programa es un poco lo de menos. El programa solamente es para aprenderse la interfaz, para añadir esos Sí. efectitos, depende de lo que quieras, pero es que al final el ritmo lo marcas tú. Esto es como lo que decía Tom Cruise, ¿no? En Maverick, que el avión da igual, lo que importa es el piloto, ¿no? Pues un poco es lo mismo. Efectivamente, Básicamente es lo totalmente de mismo. acuerdo. Efectivamente, como si te sacas el carnet de conducir con un coche y el día de... Sí, sí, o Total. sea, eso es básicamente lo mismo, o sea, es saber. Y los editores que saben bien les da igual montar con una cosa que con otra. Y hablando un poco también, es que ya que hemos entrado en la postproducción, es que me va a costar salir de ahí, pero bueno, ya que en cuanto al etalonaje, tú llegas con una idea y quiero algo parecido a esto, o es más, proponme qué le pegaría, qué estilo le pegaría a esta secuencia. Mira, yo trabajo con, mis últimos trabajos es con Ángel Iguacel, que es un director de fotografía increíble, con el que hice solo también el desafío ETA. Y, y sí hablamos mucho previamente, buscamos referencias, qué tipo de tono. De hecho, hay una cosa que te va a molar mucho en la serie, que es una propuesta creativa, que es que la serie tiene ya de por sí un poquito de grano, porque la serie tiene un Ujú. poquito de grano de rodaje, que no es un grano en postproducción, es un rodaje puesto en cámara para matar y quitar todo ese efecto vídeo y que todavía sea un poquito más cinematográfico. Y luego el 239 con lentes anamórficas. ¿Qué hacen las lentes Sí. anamórficas? Que te genera un bokeh, un desenfoque en los lados. Entonces todo genera como una atmósfera muy, muy, muy cinematográfica y que a mí me gusta mucho el desenfoque, bueno, este tipo de planos. Entonces ya es una estética que hablamos previamente, vamos buscando referencias, tonos cálidos aquí, fríos allá, tal, y Ángel me va proponiendo cosas. Y lo bueno que tiene Ángel Iguacel, por ejemplo, que le pasa mucho a la plataforma, le pasó y a los productores del Nido también le está pasando, que ven los dailies, que son las imágenes de rodaje que rodamos cada día, se llaman dailies, lo ven y ya piensan que ya está terminada la peli prácticamente, porque lo rueda de tal manera que tú ya prácticamente estás viendo el resultado final, quitando que, bueno, que luego obviamente pasas por postproducción. De hecho, en Dime tu nombre
Chema, que era el tamador de Deluxe, maravilloso, ya dijo, bueno, pues ¿qué voy a hacer yo aquí? Pero habéis visto las imágenes y están increíbles y tal. Luego, obviamente, se mejora todo, se hacen máscaras, el flare de la linterna se mejora un poco, tal, se van matizando cosas, pero es que Ángel es un director de fotografía que te deja ver casi el resultado final en el combo, en los dailies, y eso es impagable. Qué bueno, porque claro, es que verlo en bruto en el monitor, al final no es lo Eh, mismo, porque lo ves a lo mejor con un tono grisáceo, pero es ¿con qué me voy a no, no. encontrar? No, Ángel Sí, ya te sí, va qué poniendo el bueno. look, te va poniendo un acercamiento a todo Sí. y sí, sí, pero igual que con el músico, hablo mucho con él, hablo mucho con el Sergio Jiménez Lacima, que es el músico para generar atmósfera y ver cómo va a ser el tono de la serie. Y luego a mí me gusta juntar opiniones de todos y juntar. Nos conocemos hace mucho tiempo, o sea que me gusta mucho trabajar con un equipo así recurrente. O sea que trabajo hasta con el mismo foquista, el mismo maquinista. O sea, quiero decir que me gusta Qué bueno. trabajar con la gente que ha funcionado bien. Y equipo, pues eso, de siempre, equipo de confianza, pero es que también la serie cuenta con actores y actrices increíbles, que Mm. además en cualquier producción estoy seguro que ellos y ellas aprenden mucho de los directores. Siempre hay alguna indicación, un consejo con el que se quedan de recuerdo, ¿no? Y que siempre les aporta muchísimo. Pero ¿qué aprende en este caso el director de su elenco? Bueno, en este caso, claro, yo tenía una mezcla de actores de primerísimo nivel, como Michelle Jenner, Dario Grandinetti, Jones Boab, que es un actorazo que tengo que decir, ahora sigo diciendo nombres, que lo de Jones Boab no es ni medio normal, porque este actor no sabe castellano. O Wow. sea, tú ves la serie y él se ha aprendido fonéticamente todo el castellano y lo ha interpretado, pero no sabe hablar, sabe decir cuatro palabrotas que le hemos enseñado, pero no sabe hablar castellano. Entonces tú le ves haciendo unos monólogos y hablando de una manera como si perfectamente hablara castellano y él habla francés y árabe, pero no habla castellano. Y es un mérito increíble. Bueno, luego tenemos a Raúl Arévalo, Elena Rivera, Carla Quílez, ya está Ramón Barea, Ramón Langa, o sea, tenemos un elenco muy grande y luego tenemos un elenco como Somaya, como Amin, que son maravillosos, que es como la parte más árabe, y luego muchos actores nuevos que no han hecho nada. De hecho, los niños es la primera cosa que hacen, que están maravillosos y es un trabajo complejo el de los nenes. Y luego tenemos también en el capítulo 2 por ejemplo, toda la parte un poco más árabe y tal, o sea, hay unos secundarios increíbles. Entonces, yo me quedo con mogollón de cosas de las que, porque al final ellos tienen que aportar su lado y poner la cara. Es verdad que cuando los guiones están muy bien escritos, en el caso de Alejandro Hernández, que escribe maravilloso del equipo de guionistas, cuando de repente los actores dicen, joder, qué bien está esto escrito, que no sé qué, les fluye muy bien. Entonces al final hay que escucharles y ver si hay algo que puedan aportar, pues para adelante. Luego hay cosas que de repente te pueden aportar y cosas que no, que también tienes que Mm. saber decir que no a ciertas cosas porque realmente crees que no y no complacer a todo el mundo porque a lo mejor pides opinión de tus fieles compañeros y si algo que no te entra, no te entra y no pasa nada, pero yo me quedo con la profesionalidad de todos, que ha sido un gustazo, de hecho se lo han pasado muy bien porque es una serie de terror, pero al final nos lo hemos pasado increíble, Sí. o sea que nos hemos reído un montón y nos hemos pegado muchos sustos, o sea que está muy bien. Y ahí se ve en el resultado, o sea, no solo en lo que se va a encontrar el espectador, sino lo que se está encontrando en la plataforma en esos números que está alcanzando. Y Bueno, es que me parece lo más curioso que hay hasta un cómic. sí, 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 esto surgió un poco porque, bueno, al final, esto es una producción española de Prime España y luego está, hay una productora española, Spotlight, y luego hay una productora americana que es Skybomb. Y Skybomb son los creadores de The Walking Dead. Entonces es la Ujú. primera serie que ellos coproducen en España y hemos tenido la suerte de que seamos nosotros, que está muy bien. Entonces, claro, ellos tienen una editorial de cómic muy potente, entonces la idea surgió de, oye, si hacemos una expansión del universo de Dime tu nombre y tal, entonces yo me metí ahí un poco con el Torres, que es el guionista que es maravilloso, y sus dibujantes y tal, empezar a ver qué podíamos perpetrar ahí. Entonces, bueno, fui ahí bicheando un poco lo que iban haciendo y sobre todo indicando que no quería tener ningún spoiler de la primera temporada y cosas así. Y se generó una historia nueva en base a lo que pasa en la primera temporada. Y la verdad es que, bueno, oye, expande el universo y es un poco Star Wars, ¿no? Me hace como ilusión. Qué bueno, porque al final sí, eso sirve para complementar. Qué chulo. Pues Claro. recordamos que Dime tu nombre ya está estrenada en Prime Video. Son 6 capítulos. Y claro, de ahí das un salto ahora a una película
pero no te desprendes de de todos los actores con los que has participado aquí. Es que Sí, ahora trabajas con Michelle Jenner de nuevo, vuelves a compartir claqueta en El Nido, la película que nos comentabas al principio, que distribuida sí. por Filmax. ¿Qué puedes contarnos? Bueno, pues en el nido tenemos a Michelle Jenner otra vez, a Pablo Derqui, a Luisa Gabasa y a un nene nuevo otra vez, un niño. Mira que decía Gisco, que no curramos con animales ni con niños, pero es que estos niños son increíbles. Bueno, de hecho en la peli tengo animales y niños, tengo todo. Y este niño se llama Dylan. Dylan es increíble, o sea, es de otro planeta. Y Michelle es que para mí ha sido un descubrimiento en la serie. O sea, es una actriz que hace, él además quería hacer terror y tenía muchas ganas de adentrarse en el terror y está maravillosa y currar con ella ha sido un lujazo. Entonces, claro, de repente tenía la película del Nido y le pegaba enormemente y digo, mira, vete el guión, tú me dices y claro, es un papel muy diferente a los que ella hace y claro, dijo, o sea, para adentro, o sea, me flipa. Entonces, al final, como te digo, igual que en el equipo técnico de repente vas repitiendo con gente, con ella ha sido un gustazo trabajar y en la serie está maravillosa y mira, tuve la suerte que le gustó la peli y estamos en ello. Qué bueno, oye, pues qué ganas de verla. Vamos a estar muy atentos a ese estreno. Y ya por último me gustaría preguntarte, que es una pregunta que estoy haciendo en estos últimos meses del año. Mm. Em, claro, si tú hicieras un Grey como se diga, como el de Spotify, pero de los momentos que tú hayas revivido más veces en tu cabeza en este año, ¿cuál sería? Ostras. O sea, de alguna obsesión que haya tenido yo durante todo el año. No, de algún momento que hayas tenido este año, de este año imparable, si ha habido Sí. algún momento en el que no pares de darle vuelta durante todo el año, que a lo mejor te haya surgido en marzo, en febrero, y sigas dándole vueltas, como tu momento más revivido en tu cabeza durante este año. Si lo Ostras. tienes. Buah, es que este año he tenido muchos. Es que la serie al final llevas con ella como 4 años, porque la serie empezó a gestarse en el desafío ETA. O sea, puede ser que hace 6 años, ¿no? Entonces, hasta que se da luz verde y tal, pero yo creo que posiblemente el primer día de rodaje, ¿no? De la serie, que es mi primera serie de ficción, después de hacer 2 pelis documentales y tal, y de repente es como que lo quieres hacer muy bien. Pero es verdad que me llevo muchos momentos de la serie, ¿eh? De verdad que me llevo un montón de momentos y claro, este año, aparte de... En este año concreto no, porque la serie la rodé el año pasado. O Ujú. sea, que en realidad terminé la postproducción a principios de este año. Entonces, este año, si me apuras, puede ser la peli, ¿no? Claro. Por decirte algo así de este año. El año pasado fue la serie, de algún momento dado, pues es que tengo muchos momentos en la serie. Yo que sé, reventamos una iglesia y fue como muy guay y soñé mucho con ello y tal. Porque todo lo que sale en la serie es real. O sea, hay Sí, obviamente efectos visuales de la mano de David Ceras y tal, también maravilloso, pero hay muchísimas cosas reales. O sea, las explosiones que veis son reales, o sea, que bueno, me gustan las cosas reales. Y en la peli nos pasa un poco igual, ¿no? Tenemos como una casa en mitad de la montaña, es un thriller psicológico, tenemos una casa en mitad de la montaña, aisladísima y no sé qué tal, y nos hemos construido la casa por fuera y por dentro, y eso ha sido un sueño, la verdad es que no pensaba que íbamos a llegar a ese punto y tengo un equipazo también de gente nueva que no conocía y que son increíbles y Filmas que está detrás. Entonces, claro, para mí este año ha sido... Sobre todo me recuerdo mucho el estreno de la serie, está rodando la peli, que eso a veces no sí, pasa, que es como lo claro. soñado y eso sí puede ser como, bueno, estoy rodando una peli y se estrena la serie, Dios mío, qué bien. Eso puede ser, ojalá sean así cada 2 años o todos los años. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues me alegro un montón de todo ese éxito que has conseguido en estos años, sobre todo en este, al plasmar una serie a la vez que se estaba preparando Mm. una película. Y te deseo todo el éxito del mundo con el nido y con todo lo que venga. Vamos a estar muy pendientes, como te decía, de todo eso. Qué guay, pues muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti por pasar aquí un rato con nosotros y lo dicho, un Genial. abrazo gigante. Igualmente. Chao, chao.